Iba a ser consagrado como nazareno, pero ¿qué iba a ser? ¿Un qué? Un libertador. Él va a venir a liberar a tu pueblo. ¿Y Jesús? Se dice, ¿verdad? Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Hay similitudes. ¿Te fijas cómo a veces están enfrente de nosotros esos tipos y se logra ver el antitipo, por decirlo así, el tipo ya cumplido, el antitipo, o el prototipo que apunta al original, ¿verdad? Al real, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice el hermano MacArthur, en nuestro estudio bíblico nos enfrentaremos a estas porciones en las Escrituras que se refieren a una persona, alguna práctica o incluso alguna ceremonia del Antiguo Testamento que tiene una contraparte o el cumplimiento llamado antitipo en el Nuevo Testamento. Ahorita que mencionaba eso de ceremonia, ¿cómo poder o cómo tomar en cuenta una ceremonia del Antiguo Testamento que apunte a Cristo? ¿Tienen algo en mente? El Cordero, ¿verdad? Se le dice Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diciendo, Él es la ceremonia, Él es el día de la expiación para nosotros. En octubre los judíos celebran el día de la expiación. Esa ceremonia es Él, es Cristo. Él es ese Cordero que quita, que borra los pecados del mundo. Por lo tanto, el tipo describe o prefigura al verdadero. Algunos tipos son reales, históricos, pero también tenemos que ver que son imperfectos y temporales. Repito, y creo que ya lo he señalado en varias ocasiones, las ilustraciones no deben ser tomadas en cuenta totalmente, porque si queremos ilustrar a Dios con una ilustración humana, siempre nos vamos a equivocar y vamos hasta incluso formular cierta herejía sobre Dios. Hay que quedarnos solamente con la ilustración que se quiere dar a entender y no más allá. ¿Vamos bien? Bueno, porque estamos a punto de enfrentarnos a un tipo, y no un malhechor que esté por las calles, ¿verdad? Sino a una figura literaria para anunciar que algo se había sucedido en el Antiguo Testamento que tiene repercusión en el Nuevo Testamento. Melquisedec solo se le menciona en 4 porciones de la Biblia: Génesis 14, Salmo 110, Hebreos del 5 al 7, que es esta porción. Entonces solo son 3, perdón, vi aquí 4 pasajes. Pero es donde se da más detalle es en este pasaje, Hebreos 7, del 1 al 3. Tomemos entonces como que estos tipos son ciertas analogías que corresponden con una persona o un objeto. Entonces veremos como punto 1 de este bosquejo Jesús y Melquisedec. ¿Cómo comenzar esta lectura de Hebreos 6? Porque va a comenzar en el versículo 20. Perdón, en el versículo 20. La semana pasada, en el 19, simplemente era la conclusión de ese juramento y decía, vayamos a Hebreos 6, 19, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. Puede ser que incluso ahí se esté dando cierta analogía de Cristo. ¿Por qué? Porque en este caso la promesa que hizo Dios, y lo veremos después, Cristo se convierte en ese fiador. Dijimos que Dios no iba a jurar por alguien mayor, o más bien estaba jurando, pero por sí mismo, porque Él es alguien mayor, no hay nadie más encima del Señor. Y también a Cristo se le toma como fiador de este pacto, por lo cual se puede considerar, bueno, entonces Dios, si no va a llamar a alguien más grande, entonces está llamando a alguien que es igual a Él.
Cristo. Tampoco caigamos en Cristo es más grande que Dios Padre para... No, tranquilos. Cristo es igual entonces que el Padre. Ya lo dijo, no hay nadie más encima que yo. Voy a jurar por mí mismo, y también eso lo asocia. ¿Cómo que jura por sí mismo y a la vez Cristo es fiador de ese mejor pacto? Entonces resulta que Cristo es Dios. Pero entonces aquí se está hablando de un ancla, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, y ahí probablemente en nuestra mente, ¿qué pasó, verdad? Es el cambio de tema que el autor de Hebreos está dando. Por eso ya no seguimos en el 20, porque ya en el 20 es la introducción de este tema. Versículo 20, ahora sí. A donde Jesús entró por nosotros. A ver, si esa ancla y esa esperanza segura y firme penetra hasta detrás del velo, entonces puede ser que se esté refiriendo a Jesús mismo. Porque solo Jesús mismo entra hasta allá. Pero también tengamos cuidado de ver el contexto. Esa esperanza, esa ancla segura y firme es la promesa y la persona de Dios, como dijimos la vez pasada. Dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta son su persona y su palabra. Dios no se va a contradecir. Así que eso es el ancla firme y segura. Pero dice ahí que penetra hasta el velo. ¿Cómo logra entrar esa promesa al velo? ¿Quién la está llevando? Respuesta, versículo 20. A donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según ¿qué? El orden de Melquisedec. Tenemos que ver que este orden se refiere a una estirpe, a una serie de requisitos, ¿verdad? Perteneces a la orden del Fénix. ¿Y qué es eso? Ah, pues que has cumplido ciertos requisitos y ahora perteneces a esta confraternidad, ¿no? En el caso de los sacerdotes, lo veremos más adelante, solo podían ser sacerdotes ¿quiénes? ¿Quiénes son esos? Los hijos de un hombre que se llamó Leví, que a su vez fue hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Dios escogió de entre todos los hijos de Jacob, que eran 12, más una hermana, de entre todos ellos escogió a uno para decir, ellos me van a servir, ellos van a estar aquí, van a estar en el templo. Algunos tenían funciones específicas solamente de cargar el mobiliario, armar y desarmar. ¿Eres sacerdote? Sí. ¿Cuántas predicaciones has dado? Ninguna. Eres sacerdote, pero mi función es cargar el mobiliario y llevarlo de un lugar a otro. ¿Y los otros lo pueden cargar? No. Si lo tocan, mueren. Solo nosotros, y sabemos cómo llevarlo. Muy bien, había otros encargados de los sacrificios propiamente o de entrar. Y de entre esos hijos de Leví había una familia en especial que era la familia ¿de quién? De Aarón, hermano de Moisés, que él fue considerado el primer sumo sacerdote, y después, dice la Escritura, su hijo primogénito tomará su lugar. Solo de los hijos de Aarón saldrá los sumos sacerdotes, y de ahí esa genealogía, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos en el versículo 20, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según la estirpe, o según el requisito, o según lo hizo Melquisedec, a la manera de Melquisedec. ¿Puedes pensarlo así también? Sumo sacerdote para siempre. ¿A quién le dice que es sumo sacerdote para siempre? Aquí en este texto, a Cristo. ¿Y a Melquisedec? Está confuso, ¿no? Si vuelves a leer, dices, a donde Jesús entró por nosotros, está hablando de Jesús, como precursor hecho según el orden de Melquisedec, una acotación, según los requisitos de Melquisedec, pero él, Jesús, es sumo sacerdote para siempre.
Ok, ya en una segunda, tercera, cuarta leída ya vas diciendo, se refiere a Jesús. Aquí no está diciendo nada de Melquisedec, pero vamos a seguir leyendo. Entonces, este sumo sacerdote es Cristo Jesús. Él vino como descendencia de la tribu de Leví. Jesús es descendiente de Leví. No. ¿De qué tribu es descendiente? De Judá, de la casa de David. Él podía ser sacerdote según el orden de Aarón. No. Y según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Tranquilo. Muy bien, pero todavía no lo vemos, ¿verdad? Hasta ahorita podríamos decir, bueno, él fue entonces hecho sacerdote por el orden de Melquisedec. ¿Y en qué consiste ese orden? Vamos a verlo. Vamos a verlo y vamos a encontrar el tipo. Dice el hermano Simón Kistemacher, también autor de un comentario a los Hebreos, la médula de la sección doctrinal de la epístola de Hebreos, el centro doctrinal de la epístola a los Hebreos, es la exposición doctrinal acerca de Cristo como sumo sacerdote. El autor de los Hebreos se enfoca, y ya lo ha hecho por encimita, más profundamente. Necesitamos un sumo sacerdote igual que nosotros, que interceda por nosotros, pero que sea sin pecado. Está entrando y lo va a seguir haciendo, y esta es la parte fundamental de esta epístola. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Lo sabías? Ok, ¿lo crees? ¿Vives de acuerdo a esa doctrina? Cristo como sumo sacerdote. Cuando pecas, ¿qué haces? ¿Intentas pagar tus propios pecados por tu propia cuenta delante de Dios? ¿Seguros? Entonces nada más a mí me pasa. Oren por mí, por favor. Que nuestra carne es muy engañosa. Satanás también es muy astuto y a veces nos dice, no molestes al sumo sacerdote, debe estar muy ocupado. Déjalo. Tú intenta resolver tus pecados. ¿Y qué pasa? Que no los resolvemos y nos quedamos ahí en el suelo por horas, días, semanas, meses, años, por no acudir al sumo sacerdote, Cristo, quien intercede por nosotros. Vayamos entonces al tipo y al antitipo, inciso A, tipo y antitipo, y aquí vamos a desarrollar 8 características que vamos a ver que se desprenden de este pasaje. ¿Qué dice este pasaje? Solo lo que dice y cómo lo relacionamos referente a Cristo. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3. Tomen nota, a ver si logran identificarlos. 8 no creo, pero 7 sí están ahí y el octavo está en otro pasaje, así que no vamos a ser tan exigentes, ¿verdad? Si logran identificar 7, ahorita los vamos a ver. Hebreos 7 del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. ¿Los notaste? 3, 4, ¿en dónde te quedaste? Vamos con el primero. Porque este Melquisedec, número 1, rey de Salem. Ahí hay un anuncio, un tipo de Cristo. ¿Cristo es rey de Salem? No, sí, ese. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? ¿Cristo es rey de paz? Muy bien. ¿En dónde dice?
Isaías 9, 6 y 7, vamos a leer. Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Por favor, guardemos silencio, si son tan amables. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Príncipe de Paz, ahí está haciendo el énfasis sobre un hijo. Pero sabemos que cuando ese hijo crece y el papá muere, pues ese hijo toma el trono como el rey. El príncipe es un anuncio de que está en camino de ser el rey. Estás viendo a un príncipe, estás viendo a un futuro rey. Cristo es ese rey. ¿Y cómo le llama? Príncipe de paz. Versículo 7, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Realmente, hermanos, no sabemos nada de Melquisedec, más que lo que se menciona aquí. Y si no lo menciona el autor de Hebreos, solamente diríamos, pues es rey de Salem. Algunos lo han asociado a otro personaje que aparece en el libro de Josué, pero recordemos que entre Abraham y Josué pasaron casi 500 años. Por lo tanto, no puede ser el mismo rey, a menos que sea un rey eterno, ¿verdad? Vamos a ver. Ese otro rey se llama Adoní Sedec. No le veo mucho sentido, pero algunos lo asocian por la ciudad, creen que esa ciudad estaba por ahí. Algunos otros asocian a esta ciudad a Jerusalén, rey de Salem, rey de Jerusalén, la ciudad de paz, el rey de paz. Esta ciudad tomó nombre hasta después del rey David. Todavía David le llamó Milo, o hizo su fortaleza ahí, o Sión en su momento. Hasta después tomó el nombre Jerusalén. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos darnos cuenta de esto? Es difícil, realmente a veces es difícil encontrar los tipos. A veces podemos simplemente echar a volar la imaginación y también nos encontraremos en que las conexiones no son muy buenas. ¿Sabes qué? No tiene nada que ver. Pues es que parece, bueno, investígalo más. En este sentido, Salem, hasta podría decir, pero es con M, y Jerusalén es con N, no checa. Y además en hebreo, paz se dice shalom, menos, ¿verdad? Bueno, pero si haces un estudio detallado te darás cuenta que en la raíz es la misma palabra, shalom. Ya como se le menciona en el español es el que está cambiando. Pero el hebreo sigue siendo shalom. Ahí haremos bien en hacer estudios directamente de las palabras originales. No es que los predicadores queramos aquí pasar a presumir que sabemos nada de hebreo o de griego, ¿verdad? Sino que yendo a la palabra original nos damos cuenta del significado real de esa palabra y que se puede ver en otros contextos, aunque no aparezca la misma palabra. Es que aquí lo dice de otra manera, sí, en español, pero en el original sigue siendo paz. Pero acá dice bienestar. ¿Te fijas? Es un significado de la palabra paz, ¿no? Muy bien. Sí, exactamente. Vamos a ver, porque este autor, el autor de los Hebreos, está ampliando lo que se dijo en Génesis. En Génesis se dieron muy poquitos datos. Aquí él está diciendo, Melquisedec en primer lugar es rey de Salem. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Pues que Cristo también es rey de paz. ¿En qué sentido Melquisedec lo fue? Sí, es conocido incluso en un entorno de guerra, ¿cómo él va a ser rey de paz? Él puso a los enemigos quietos, tranquilos. Amor y paz, hermanos. ¿No? Hubo guerra, Abraham ganó, regresó y todavía lo bendice. Oye, qué bueno la obra, la incursión militar que hiciste, qué bueno. ¿Cuál rey de paz? ¿O la paz a costa de la guerra?
Realmente no lo sabemos. Pudo ser un personaje histórico y real que fue rey en la ciudad llamada Paz, y ahí nos debe bastar el rey de la ciudad de Paz. ¿Qué tiene que ver con Cristo? Cristo es rey de paz, príncipe de paz. Él sí en otro sentido. Él sí establece la paz, la reconciliación, ofrece bienestar, ofrece salvación, bendición, nos reconcilia, nos ama. Melquisedec, ¿se fijan cómo queda corto el tipo? Es imperfecto el tipo, pero el antitipo es perfecto, Cristo. Segundo tipo, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Según el comentarista Simón Kistemacher, se cree que en los tiempos de Abraham aún se encontraban personas que practicaban el culto correcto y original al Dios verdadero desde los días de Adán en el paraíso. Él toma obviamente otra referencia para afirmar esto. Se cree que había personas en ese entorno, en la vida de Abraham. Recordemos que de la creación, una vez yo hice mi cronología, de la creación al diluvio pasaron, según mis cálculos, 1600 años. Desde la creación hasta el diluvio, 1600 años. Después del diluvio, para Abraham, según mis cálculos, pasaron como 400 años. Abraham está más o menos unos 400 años después del diluvio. Se cree, según esta cita, que para ese entonces aún había personas que todavía tenían la fe en el Dios de Noé, que era el que conocían, y que a su vez venía del Dios de Adán desde el paraíso. No todos se corrompieron ante la idolatría, y sabemos que Abraham fue tomado de un pueblo muy idólatra, como es Ur de los caldeos en Mesopotamia. Fue sacado de ahí y él escuchó la voz de Dios y fue para allá. Uno pensaría, ¿cómo escuchas una voz y te dejas ir? Tal vez él tenía ciertas nociones del Dios Altísimo, del Dios único y verdadero, como probablemente Melquisedec en otro lugar también tenía esas nociones, y no solo nociones, no es solo que, sí he escuchado hablar de ese Dios, sino que aquí se identifica como sacerdote del Dios Altísimo, pero aún no se ha establecido el sacerdocio, tenemos un problema. Dios no ha establecido sacerdotes. Y recordemos que los patriarcas, el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, ellos adoraban, su manera de adorar a Dios era, ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de holocaustos, ponían altares, buscaban lugares altos, ponían unas piedras, un sacrificio, lo quemaban y dice que invocaban el nombre de Dios, lo llamaban, por así decirlo. Él los llamaba y les daba instrucciones, pero a veces ellos no tenían guía, dirección. Necesito invocar a Dios. Invocaban y adoraban, ofrecían culto, sin ser sacerdotes. No existían los sacerdotes. ¿Quién era el intermediario entre Dios y ellos? No había. Podríamos incluso pensar que ellos estaban cumpliendo en sí mismos la función de sacerdotes. Con sacrificio me presento ante Dios, le ofrezco culto, lo invoco, Él me responde, me guía. Tenemos una relación directa. Ahora, ese patriarca se convertía en sacerdote porque también comunicaba el mensaje a su familia. Tenemos que movernos, hay que ir para allá, Dios me dijo. ¿Pero cómo? Oye, pregúntale a Dios si está seguro. Ya lo hice, está seguro y es para allá. Se convertía en ese sacerdote que daba instrucciones, intercedía por su familia también ante Dios. Recordemos Job, él ofrecía holocaustos por sus hijos, como tal cual un sacerdote, te ofrezco este sacrificio por los pecados de mis hijos.
Este hombre pudo haber ejercido el sacerdocio, no tenemos más datos, más evidencia de nada, pero dice que él fungía como el sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí esa palabra llama mucho la atención. El Dios Altísimo se refiere al Dios Supremo. No hay nadie por encima de él y va en correcta relación con el contexto. ¿Se acuerdan? Dios, ¿por quién juró? Por sí mismo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más alto ni más grande que él. Él es el Dios Altísimo. Él es el sacerdote del Dios Altísimo. Tengo una nota del hermano Paul Washer en su libro Conociendo al Dios Vivo. Dice, la palabra supremo se refiere a lo que es más elevado en excelencia, rango o autoridad. La supremacía de Dios se refiere a su posición exaltada sobre toda la creación. La verdad de la supremacía de Dios tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, cuando se refiere a la persona de Dios, significa que Él es infinitamente más excelente que cualquiera de sus criaturas y de más infinito valor que todas sus criaturas juntas. Cuando se refiere a la posición de Dios, significa que Él es excelso, que Él está totalmente encima, su lugar que ocupa con respecto a la creación y no tiene igual. Cuando se refiere a su propósito, significa que Él está en el centro mismo de todas las cosas y las dirige todas hacia una gran meta. ¿Cuál es? Su propia gloria. El nombre, el Señor, el Altísimo, se traduce del hebreo Yahweh Elión, Jehová Elión, o el Elión, el Dios Altísimo, el cual comunica su soberanía, su exaltación y su majestad. Él está declarando que está por encima de todo, es soberano sobre las cosas, incluyendo los falsos dioses que los hombres intentan adorar e interponer. Él está por encima de todo. En este tipo tenemos a este sacerdote del Dios Altísimo y a Cristo. Un sacerdote que es un intermediario. Cristo que es para con nosotros, con Dios, un intermediario. Es un sacerdote. Adora a Dios. Cristo invoca a Dios, por supuesto. Adoró a Dios de todas las maneras posibles y lo sigue haciendo. Nos mostró el camino para adorar al Padre mientras estuvo en la tierra. Solo por medio de Él podemos acercarnos al Padre. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otro mediador, no hay otro intercesor. Eso elimina, según la doctrina del catolicismo, a María como corredentora. ¿Qué significa eso? Jesús es el redentor, pero ella es co-redentora, o sea, también, para nada. Intercede por nosotros, hay un ruego así, para nada. Ella no puede interceder por nosotros, solo es Cristo, quien es el sumo sacerdote de nuestra fe delante de Dios. Número 3, sigamos leyendo el versículo 1. Este Melquisedec es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y dice ahí, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Esa lo puse en una sola. Si ustedes pusieron dos, está bien, no pasa nada. Yo lo puse en una. Lo bendijo porque fue en el mismo acto. Lo bendijo y Abraham ofrece el diezmo. Abraham reconoce en Melquisedec un representante de Dios. Yo voy a adorar solamente a Dios. Ah, bueno, ¿cómo? Acabas de ir a la guerra y ganaste. ¿Qué vas a hacer? Le voy a ofrecer una ofrenda a Dios de gratitud porque Él me cuidó, me hizo que ganara en esta batalla. Estoy en deuda con Dios.
Cuando el otro rey le ofreció, toma lo que quieras, toma lo que necesites, él dijo, no, para mí no tomaré nada, pero para Dios le doy su diezmo. Está entendiendo que Melquisedec es un representante de Dios. Abraham lo está haciendo. Ahora, este sacerdote lo está bendiciendo, que es parte de las funciones de los sacerdotes. Ahí tenemos un texto en Números capítulo 6, 23 al 27. Dios está estableciendo lo que deben hacer Aarón y sus hijos, esto es los sumos sacerdotes. Dice Números 6, 23, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Abraham está entendiendo que Dios le dio la victoria y él quiere agradecerlo con una ofrenda. De él mismo salió darle el diezmo. No tenemos más datos, no sabemos si Abraham quiso darle una cosa y el sacerdote lo corrigió. No, tiene que ser el diezmo. No lo sabemos. No tenemos más datos. Después el diezmo se establece. Incluso otro antecedente que tenemos es Jacob. Cuando él sale de su tierra y él hace un voto a Dios, dice, si tú, Señor, me cuidas, me guardas, me llevas, me prosperas y me regresas en paz, tú serás mi Dios y de todo lo que tenga, el diezmo apartaré para ti, ahí en Génesis 28. De él mismo, ¿en referencia a qué? Tal vez en referencia a lo que hizo Abraham, que dio el diezmo. Abraham era su abuelo. ¿Cómo vino? ¿Por qué? No lo sabemos. Después sí se estableció el diezmo, entonces vemos también esa confirmación, esa ley de la no contradicción en la Escritura. No, ¿sabes qué? Como luego pasa, ¿verdad? El impuesto sobre la renta es del no sé qué porcentaje, pero el año que sigue ya se actualizó. Ahí con Melquisedec, pues fue el diezmo y después Dios dice, pues ahora va a ser el 15, ¿cómo ven? No, ¿verdad? Mantuvo ese mismo normatividad. El diezmo se compagina, vamos a pensarlo así. En este caso, Cristo se convierte en bendición para todos nosotros. Dios había prometido bendecir a todas las naciones en su simiente. Esto es, en uno que naciera de su familia, él iba a ser bendición para todos. Cristo se convierte en esta bendición para todos nosotros y en esa función de sacerdote también. Cristo nos bendice con su muerte, sepultura, resurrección, con ofrecernos y con garantizarnos la salvación, con darnos las promesas y confirmarnos las promesas y los pactos que Dios ha hecho desde el principio. Número 4. Dice en el versículo 2, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente, ¿qué? Rey de justicia. Rey de justicia. Como tal, no aparece ese nombre dado a Cristo como el Rey de justicia, pero sí hay, al menos tengo aquí 3 versículos que señalan a Cristo como ese Rey justo, ese Rey que iba a reinar con justicia. El hermano Kistemacher dice, la primera parte del nombre Melqui significa mi rey y la segunda parte significa justo o justicia. En otras partes él está diciendo, él es mi rey justo. Si lo vemos como un personaje real, histórico a Melquisedec, probablemente sus súbditos lo llamaban así, mi rey, el justo. Pues como dicen los papás, ¿verdad? Algo quieren. Papito lindo. Ahórrate los comentarios. ¿Qué necesitas, verdad? Quizá así le decían sus súbditos para obtener alguna cosa. Quizá era un rey sumamente justo. Tal vez
sin comparación con otros reyes en la época. Y es un personaje real y literal. Se ganó ese atributo como el juez que señala a nuestro Señor Jesucristo en una parábola, se ganó el título de el juez injusto. Aquí se ganó el título de rey justo. Ahora busquemos Jeremías 23:5. Dice así: vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Eso es un rey justo. Se está profetizando que de la casa de David nacerá un renuevo, una ramita de esa planta, el cual será Cristo Jesús, que actuará sabiamente como rey y practicará el derecho y la justicia. Siguiente, Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo, justo, él es justo y dotado de salvación. Y aquí tenemos una profecía muy directa de Cristo. ¿Cómo iba a venir ese rey justo? Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Quién entró así a la ciudad de la paz? Cristo Jesús. Ahora, algunos podrían decir, bueno, eso es fácil, ¿verdad? Preparas todo, el burrito, y entras, ahí voy, hasta yo puedo entrar en un burrito. Pero no soy humilde. Y peor aún, no soy rey. No soy justo. Mi entrada no se convertirá en una entrada gloriosa, en una entrada infame o en una entrada pues desapercibida. Tal vez vale más el burro que yo, ¿verdad? Celebran al burro y no a mí, ¿no? Pero en el caso de Cristo, Él está mostrando su humildad, pero al mismo tiempo Él es el Rey justo. Y Apocalipsis 15:3, cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Se lo están dedicando a Cristo, diciendo, y justo lo cantamos hoy, ¿verdad? Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Cristo, el Rey justo. Siguiente, porque vamos a una cuarta parte de la predicación, hermanos. Número 5. Noten el versículo 3. Este de verdad me impacta demasiado. ¿De dónde el autor de Hebreos saca este dato? Algunos, como el comentarista Simón Kistemaker, dice, el autor de Hebreos está llenando los silencios que dice la Biblia. Yo diría, wow, qué cosas, ¿no? ¿Cómo tomar eso? Yo también puedo llenar los silencios de las escrituras. ¿Existieron los dinosaurios, hermanos? ¿Sí? ¿Dónde dice en la Biblia? Estás llenando un silencio de la escritura. Bienvenida al club. Porque podríamos tomar que el Leviatán y que los grandes monstruos marinos y... ¿Son los dinosaurios? No lo sé. Últimamente han salido videos y investigaciones que dicen, ni es cierto. Los dinosaurios no existieron nunca. No hay nadie en la historia de la humanidad dio evidencia de haberse encontrado un hueso de dinosaurio. Todos esos son falsos y nada más nos están jugando una... Cambian nuestro concepto del mundo. ¿Será? Entonces los dinosaurios no. ¿Y qué hacemos con la película que está ahorita en el cine, verdad? Se va a caer la taquilla. ¿Qué hacemos? Estamos poniendo palabras en donde hay silencio en las escrituras. Los extraterrestres, hermanos, existen. Otra vez, hermana, ya eres de la lista aquí de los hermanos que pone palabras en los silencios de las escrituras. ¿Sí o no? Pues no sé. La respuesta de un cristiano ante eso debe decir, no sé.
No sé, solo Dios sabe. ¿Qué pasa en el universo? Pues ni siquiera podemos salir de... Algunos también dicen que ni siquiera el hombre ha llegado a la luna, pero dejemos de esas teorías conspiratorias y dejemos y concentrémonos en lo que estamos. Dice el versículo 3, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Bueno, esa ya sería la 6, ya la puse yo como el 6, eterno. El primero, sin genealogía. Entiendo a lo que se está refiriendo el autor. ¿Sabes qué? Él no fue hijo de Aarón. Hubiera estado más sencillo si lo pone así, ¿no? Sin ser hijo de Aarón. Pero como lo pone, en verdad nos hace pensar que Melquisedec era algo más que un simple hombre. Y hoy tenemos que resolver eso, hermanos. No nos vamos a ir de aquí hasta que resolvamos el misterio de los siglos. ¿Melquisedec fue una persona real o Melquisedec es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como una teofanía? Cristo ha existido siempre, ¿verdad? ¿O comenzó a existir desde que nació en el pesebre? No, ¿verdad? Exacto, ahí no hay silencios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo, y con eso derribamos muchas herejías y nos separamos de muchos otros grupos que profesan ser cristianos. Cristo es coeterno con el Padre, cosustancial con el Padre. Le pertenece la misma esencia y misma naturaleza que el Padre. Entonces Cristo ya existía y Cristo pudo venir al mundo antes de nacer en un pesebre. ¿Han leído en las Escrituras cuando se encuentran la palabra el ángel de Jehová o el ángel del Señor? Normalmente, aunque haya alguna excepción, normalmente se refiere a una persona que es más allá de un ángel. ¿Se acuerdan qué significaba la palabra ángel? Mensajero, más específicamente mensajero, pero es un enviado. Dios ha enviado ángeles y ha enviado mensajeros simplemente a decir, oye, que dice Dios que vas a quedar embarazada. ¿De verdad? Pero espérame, deja y te traigo un holocausto y te voy a adorar. No, no me adores, soy un ángel, soy un siervo de Dios. Yo no merezco adoración, no me adores, limítate a hacer eso. Pero hay ocasiones en donde el ángel de Jehová recibió la adoración, como en el caso del anuncio con Sansón. Comenzamos con Sansón y seguimos, ¿verdad? Se le anuncia, van a tener un hijo. ¿Y cómo será esto? Y permítenos ofrecerte un sacrificio. Está bien, tráelo. Espérate. ¿Y ese ángel qué se cree? Ese ángel sí va a recibir la adoración y de hecho dice que ahí ocurrió, absorbió el holocausto, la carne, la sangre, el caldo. No, perdón, la sangre no, ya estaba cocinado, ¿verdad? Y subió y al mismo tiempo desapareció y subió. Ellos entendieron, hemos visto a Dios y no morimos. Cristo mismo lo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, llegando a esas conclusiones, los que vieron el ángel de Jehová, ¿a quién vieron? ¿A Dios? Sí, sí a Dios, pero a Dios el Hijo. Dios el Hijo, porque un atributo de Dios el Padre es que es invisible. ¿Cómo ver al invisible? Aunque quieras, ¿verdad? Pero a Dios el Hijo, Él se hizo visible para que viéramos al Padre. Puede ser, yo no lo descarto, que Melquisedec haya sido una venida de Cristo antes de su encarnación, una teofanía. Si lo que dice aquí es cierto, además de la genealogía, mira, él no venía de Aarón, él no era sumo sacerdote, él no tenía estos estándares, esta estirpe o esta orden, la orden sacerdotal. Él no pasa esos cánones, pero no los necesita, porque Dios lo ha asignado como sacerdote suyo.
Entonces hay otro orden, el orden de Melquisedec. Generalmente ustedes saben que las famosas leyes de la física o hasta medicamentos, los medicamentos a veces tan complicados que hay, se llaman por la persona que los inventó, o los virus o las enfermedades, ¿verdad? El síndrome de, ¿se acuerdan de algún síndrome? De Down, de Estocolmo, de Parkinson, es por las personas que han descubierto eso, lleva su nombre aquí. Este orden lleva el nombre de ¿quién? Pues del primero que se identificó como sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Todos aquellos sacerdotes que hayan sido llamados para Dios, para servirle como sacerdotes, inclusive tú y yo podemos entrar en ese orden. Levante la mano aquí, ¿quién es sacerdote? ¿Todos? ¿Por qué no levantan la mano? A ver. ¿Son sacerdotes? ¿Son hijos de Aarón? ¿Son de acuerdo al orden de Melquisedec? Somos sacerdotes porque Dios nos ha hecho sacerdotes. Cristo nos ha establecido como sacerdotes. Pero tenemos entonces, aquí al menos sin tener padre ni madre y sin genealogía, se está refiriendo propiamente a no tener familia directa de los sacerdotes. El libro de Esdras, cuando regresan los hebreos del destierro a Babilonia y a Persia, regresan, pues hacen otra vez un conteo y fíjense lo que pasó. Esdras 2, 61 al 63. Dice ahí, de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai el Galadita, con cuyo nombre fue llamado, estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron. Ellos afirmaban que eran sacerdotes. Sí, pues yo, mi papá, y sí, pero en el registro, ¿qué crees? No apareces. Y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. El gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Esto es, para consultar a Dios específicamente acerca de qué hacemos con ellos, Dios. Solamente tú sabes si ellos son o no. Dicen que son y pues les dijeron que eran, pero no tenemos la verdad en nuestras manos. Tú resuelve, por favor, esta duda que hay. Mientras, ustedes no pueden servir, porque no está claro, no está clara su genealogía. Si a esas vamos, entonces Melquisedec también debió haber sido excluido, pero él fue, repito, puesto ahí por Dios sin necesidad de pertenecer a la familia de Aarón. Siguiente, número 6. Bueno, ya no, vamos a darle al versículo que dice ahí, primera de Pedro 2:9. Eso se refiere a nosotros. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este sentido, confirmamos que Dios puede hacer un sacerdote y sacarlo de donde sea, sin importar su genealogía. Pues ahí estamos nosotros. Y ojo, mucho ojo, esto solo lo puede hacer Dios. Algunos reyes, un rey intentó hacer esto, meterse al templo y ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y qué le pasó? Se cubrió de lepra. De tarea investigar quién fue ese rey, porque no me acuerdo. Me parece que fue Usías. También, aunque ahí no queda claro si fue él directamente o fue por medio de los sacerdotes. La instrucción ahí con Saúl fue, espérame a que yo llegue. Y no lo esperó y entonces dijo, hagan el sacrificio. ¿Pudo ser? ¿O pudo ser que él mismo lo hizo? Aquí ya me dejaron tarea a mí. Van a ver, hermanos, van a ver. Sexta
Sexto tipo, estamos en el versículo 3, sin tener padre ni madre y sin genealogía. Aquí es donde viene el problema con el autor de Hebreos. ¿Por qué va a poner esto? Entendemos que si no viene de Aarón, bueno, está bien, Dios lo puede colocar, pero aquí dice, no teniendo principio de días ni fin de vida. Entonces, este Melquisedec, ¿cómo lo tomamos? ¿Era eterno entonces? ¿Verdad que sí? Muy bien, ya somos dos. Sin tener principio de días ni fin de vida, siendo, y eso podríamos decir, bueno, es que está hablando de Cristo. Ahí ya está hablando de Cristo, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces sí está hablando de Melquisedec. ¿Qué problema nos ha metido el autor de los Hebreos, verdad? Yo creo que él está convencido de que esta es la misma figura de Cristo. Y él está dando el estudio basado en, era Cristo preencarnado. Porque, ojo, más adelantito lo veremos si nos da tiempo, que a lo largo, bueno, no me adelanto, mejor así. A él se le considera eterno, dice, permanece sacerdote a perpetuidad, es la número 7 de esta tipología. Su misión permanece perpetua. Entonces hay que ir con Melquisedec. ¿En dónde vivirá? ¿Por qué Melquisedec no vino a ofrecer el sacrificio en tiempos de Cristo? Yo podría argumentar eso. Si su misión permanece a perpetuidad, pues ¿dónde está hoy? ¿Y cómo la Biblia va a decir que Él permanece con esa misión a perpetuidad cuando ya no está? Entonces, ¿hay contradicción? Tenemos que ver entonces que tal vez sí está apuntando a una preexistencia, una venida de Cristo antes de su venida en carne. Muy bien, pues vamos al último punto, pero tenemos ahí dos versículos. Hebreos 7:25. Hablando de Cristo, cómo se relaciona este tipo con Cristo. Realmente aquí ya decimos, pues es que está hablando de Cristo, ya no es tanto un tipo. Es el tipo y el antitipo juntos. Es Cristo, Hebreos 7:25. Por lo cual Él, Cristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, Cristo, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esta misión que permanece a perpetuidad como sumo sacerdote es de Cristo. Él está en el cielo llevando esta función de interceder por nosotros delante del Padre. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo dijo Pablo muchos años después de que Cristo había muerto. Podrían pensar algunos, sí, murió, subió, presentó su ofrenda y pues ya, ¿no? Y sí, en ese sentido, tengamos mucho cuidado. No es que cada que tú peques, Cristo va y ofrece un sacrificio y entra y vuelve a pasar. No. Él ya ofreció el sacrificio una vez y para siempre, pero Él está ahí intercediendo por nosotros. Padre, perdónalos. Ya pagué yo por ellos, pero siguen sin entender. No saben lo que hacen. Hay que seguir trabajando en ellos, ¿verdad? Número 8, que no está en este texto, está en Génesis, que dice Génesis 14:18. Me parece que no lo puse ahí en las diapositivas, pero solo lo tomaremos como referencia. Génesis 14:18. Dice así, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. ¿Por qué el autor de Hebreos no habló de lo que sí dice y sí habló de lo que no dice? Porque, bueno, es palabra de Dios, ¿verdad? Sacó pan y vino. ¿A qué le suena eso? Ahora, era quizá lo más normal en ese entonces, en la costumbre, pues
Pues ya fuiste a la batalla, bueno, hay que comer y beber, ¿no? Pues pan y vino. Pero no debe pasar desapercibido, porque Cristo mismo quiso reafirmar su esencia, su naturaleza y su misión sacerdotal al hacerlo con el nuevo pacto, y el nuevo pacto lo estableció Él con el pan y bueno, con nosotros, pero a través de simbolizar que el pan y el vino hacen este acuerdo, por así decirlo. Come de este pan, bebe de este vino. El pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre. Serán derramados por ustedes para el perdón de los pecados. Y cada que hagas esto, estás recordando lo que vine a hacer. El pan y el vino. 8 tipos de Cristo. Ahora, sigamos leyendo porque vamos a leer hasta el 17. Disculpen, hermanos, pero sí lo vamos a hacer. Primero Dios. Realmente lo demás no quise separarlo en dos porque, perdón, hasta el 14 vamos a leer, porque realmente la próxima semana estaríamos hablando otra vez de lo mismo. Fíjense, todo esto va a corroborar lo que hemos estado hablando y esos destellos del sacerdocio, de Abraham, de Aarón, de la familia, de la genealogía. Versículos 4 al 10. Y con esto notamos la grandeza del sacerdocio. ¿De quién? De Cristo, pero también de Melquisedec. Dice versículo 4, consideren pues que, ustedes léanlo. Hasta ahí. Consideren pues la grandeza de Melquisedec. En el libro de Hebreos específicamente, se ha encargado el autor de decir, ¿ustedes han escuchado revelación y la palabra? Sí, ¿quién la ha dado? ¿Los ángeles? Ah, bueno, Cristo es superior. Ok. Los profetas, Cristo es superior. Ah, Moisés, Cristo es superior. Josué, nuestro reposo. El reposo de Cristo es superior. Aarón y el sacerdocio, Cristo y su sacerdocio es mayor que Aarón. El antiguo pacto, el nuevo pacto es superior. El santuario terrenal solo es una sombra del santuario celestial, es mayor. Pero noten cómo aquí está diciendo, versículo 4, consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, aún otra vez agarró a Abraham, sí Abraham, pero hay uno superior. Cristo, por supuesto, pero aquí lo va a mencionar que Melquisedec estaba por encima de Abraham. Lo va a decir la escritura, miren. A quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín, versículo 5. Y en verdad los hijos de Leví, los sacerdotes, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Abraham es un titán de la fe principal para el pueblo judío, pero aún Melquisedec está un grado arriba y lo está bendiciendo y le está recibiendo el diezmo. Versículo 7. Lo mismo pensé, igual que el autor, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor? Ahí en ese texto, Abraham, y el mayor, Melquisedec. El mayor está bendiciendo al menor. Ahora, no con esto vamos a sacar ni una idolatría ni ninguna herejía de que ahora hasta agreguen ustedes en sus oraciones y por Melquisedec. No, jamás, jamás. Cristo y solo Cristo. Y si Cristo fue ese Melquisedec, porque este no es un nombre también real, ¿verdad? Rey de Salem, rey de paz, rey de justicia.
Es bonito el nombre hasta eso, pero apunta a un rey superior. El menor es bendecido por el mayor. Versículo 8. Aquí ciertamente los hombres mortales reciben el diezmo, pero allí, entre Abraham y Melquisedec, los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Otra vez el autor reafirmando, es Cristo, es Cristo. Y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibe los diezmos, pagaba los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Se fijan que ese misterio va a seguir siendo un misterio, pero yo al menos podría inclinarme más a que sí, Melquisedec fue la figura de Cristo? Por todas las señalizaciones que se le da, que vive hasta ahora, tiene un sacerdocio perpetuo, no tiene origen, principio ni fin de días, solo Cristo. El tipo es Melquisedec y el antitipo es Cristo. Él es superior, tiene que ser Cristo, tiene que ser el Hijo de Dios. Es la interpretación que también le está dando el autor a los hebreos. Ahora, del versículo 11 al 14 va a explicar algo también. Dice, y con esto entonces se da un cambio. ¿Han escuchado la frase el nuevo orden mundial? Bueno, pues yo aquí puse como subtítulo el nuevo orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque después de Cristo ya no son necesarios los sacerdotes terrenales. Él profetizó que incluso el templo sería destruido y que se suspendería el continuo sacrificio según la profecía del libro de Daniel. El Señor está actualmente en el trono. Ya ofreció un solo sacrificio mejor y superior que todos los demás. No es necesario presentar continuos sacrificios. Ya lo hizo y por eso también es que se sentó. En otro pasaje de la Biblia dice los sacerdotes pues tenían que estar de pie porque era un sacrificio tras otro. Pero Cristo, ¿qué representa cuando Él ya se sienta? Ya terminé, ya acabé de hacer mi trabajo, me sentaré ahora en el trono. Pero en ese sentido sigue intercediendo por nosotros de otra manera, ¿verdad? Ya no ofreciendo sacrificios, ya lo ofreció. Este cambio, este nuevo orden sacerdotal se da con un cambio de genealogía. Versículos 11 al 14. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Si la ley era tan perfecta y los mandamientos eran tan perfectos y el antiguo pacto era tan perfecto, ¿por qué cambiarlo? La realidad es que entonces no era tan perfecta. Había necesidad de sacerdotes, que esos sacerdotes por más consagrados a Dios no eran santos. Y podían hacer su ministerio por mucho tiempo, pero a final de cuentas iban a morir y tenían que ser reemplazados. ¿Y ese otro sacerdote cómo iba a ser? ¿Quién sabe? Tal vez mejor, tal vez peor, pero nunca perfecto. Era imperfecto, ahora hay un solo sumo sacerdote, Cristo, quien fue perfecto. ¿Por qué era necesario? Versículo 12. Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes. Ahora nos regimos por la ley de Cristo, no por la ley del Antiguo Testamento. Los mandamientos de Cristo incluso son más imposibles de cumplir que los del Antiguo Testamento. Para nada te tiene que dar una satisfacción de, ay, bueno.
No, si eran imposibles de cumplir los mandamientos de la ley, más imposibles son los mandamientos de Cristo. Pero Él ha hecho esta mediación entre Dios y los hombres al hacerse hombre y al vivir lo que nosotros debimos vivir y al pagar con su sangre por nuestros pecados. Nuestro Señor no era descendiente de Leví, sino de Judá, pero es tomado este recurso de hay un nuevo orden. El sacerdocio levítico ya no, ahora es el sacerdocio por medio de Cristo, y Cristo a su vez ha establecido el sacerdocio de todos los creyentes. ¿En qué sentido? En que un sacerdote enseña la palabra. Hermanos, estamos obligados a enseñar la palabra. Un sacerdote ora por los demás. Hermanos, estamos llamados a orar por los demás, a interceder por los demás. En tus oraciones deja espacio para las peticiones y gratitudes de los demás, y te darás cuenta que cada vez ocupa más espacio y ya para lo tuyo hay cada vez menos. No importa. Qué bueno, porque ¿sabes qué? Que por lo tuyo están orando 150 personas más, ¿no? Amén, ¿verdad? ¿Tú querías concentrarte en orar por ti? No, concéntrate mejor en orar por los demás y los demás orarán por ti. Intercediendo por el mundo inconverso, el mundo incrédulo. Señor, aguarda un poquito más. Ten misericordia y salva, por favor, a todos aquellos que no han venido a ti. Por lo tanto, debemos alabar ¿a quién, hermanos? A Cristo, muy bien, porque tanto dijimos el nombre Melquisedec, dije, no vaya a ser. A Cristo, alabemos a Cristo por su obra de redención por nosotros. Él es el sumo sacerdote, Él es el sacrificio, Él es el templo, Él es el tipo. En Hebreos más adelante se va a ver ahora el tipo con respecto al tabernáculo, al templo. ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? Ahí está y lo va a explicar también. Cristo se convierte en ese antitipo, en ese cumplimiento de todas las enseñanzas que se han dado a lo largo de la palabra. Por lo tanto, exaltemos a Cristo por su obra de mediación entre nosotros. Él es el único Dios verdadero, el único Dios altísimo. Cristo también es ese Dios altísimo, inalcanzable para todos nosotros. ¿Cómo es que Dios está al alcance de nosotros? Por medio de Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Oremos. Padre bendito, te damos las gracias porque has provisto salvación para nosotros en la persona de Cristo. Y Cristo ha venido, creemos que desde el principio del mundo, a interactuar con los seres humanos y ha manifestado tu gloria. Y los hombres se han deleitado en verte a ti y no morir todavía. Porque se ha presentado Cristo, el reflejo inalterable de la gloria de Dios, la misma esencia y sustancia del Padre. Gracias, Señor, por haber enviado a Cristo y porque por medio de su sacrificio tenemos redención, tenemos relación contigo y tenemos perdón por nuestros pecados. Te alabamos, Señor, porque si no hubiera sido por Cristo estaríamos perdidos, simplemente perdidos. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay nada que podamos hacer para reconciliarnos contigo más que refugiarnos en la obra de Cristo. Gracias, Padre, por este mediador tan excelso, tan grande, igual que tú, no es menor que tú, no es un simple instrumento en tu plan redentor, es el Redentor, es el Salvador, es el Dios Altísimo. Te alabamos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Pues gracias, hermanos, por su paciencia.